Hola una vez más y ya concluyendo con el avance semanal, vamos a tocar otro tema que prácticamente se entrelaza con el anterior que hemos visto. Hemos estado viendo el líder en las adversidades. Hemos visto la importancia que tiene la fe, la preparación, el discernimiento de saber si tienes un liderazgo natural o un liderazgo espiritual. Ahora vamos a ver el costo del liderazgo, que va muy ligado de esto que es las adversidades en el liderazgo, ¿no? Quiero que para eso veamos el pasaje del Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 38. Dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautizo con el que yo soy bautizado? Jesús le estaba preguntando eso a sus discípulos en esta ocasión. ¿Qué es lo que pasa en Marcos 10? Hay una pequeña discusión entre los discípulos, ¿no? Entre quién va a ser el primero en el reino, ¿no? También hay dos discípulos que se le acercan y le dicen, una cosa te pedimos, estar uno sentado a tu diestra y otro sentado a la izquierda tuya. Y Jesús dice, ellos no están midiendo todavía el precio que hay que pagar para la victoria final. Y ahí es cuando Jesús les dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir a los demás y poner su vida en rescate por muchos. Ese es el contexto que está pasando en esta situación cuando Jesús le dice, ¿acaso ustedes pueden beber de la copa que yo voy a beber? Jesucristo estaba hablando de lo que iba a venir y acontecer en la cruz del Calvario. O pueden ser bautizados con el bautizo que yo seré bautizado. Hablaba de la muerte y resurrección. Porque más adelante Jesús les dice, de hecho, van a ser partícipes, pero todavía no. ¿Qué les estaba diciendo? Que todavía no estaban preparados para pasar todo lo que Jesús iba a pasar. Entonces, lo que Jesús tenía que mostrarles a través de su sacrificio era que había un precio alto que pagar y ellos no estaban preparados. Tenemos que tomar algo en cuenta. Mientras más impacto cause el liderazgo, mientras más eficaz sea el liderazgo que tú estás ejerciendo, el precio será mucho más alto, como lo fue con Jesús o como lo fue con Pablo. Recordemos que él pasó cárceles, pasó persecución, pasó muchas cosas. En Listra creyeron que él estaba muerto y lo sacaron fuera de la ciudad como si estuviera muerto. Hay muchos comentaristas que dicen que Pablo había muerto pero había resucitado por el poder de Dios. Es una especulación que se dice entre varios intérpretes de la Biblia. Sin embargo, a ese punto llegó Pablo, ¿no? A realmente pagar el precio más alto. Así que mientras más eficaz sea el liderazgo, el precio también va a ser más alto. Por eso es importante la preparación del líder. Otra de las cosas que van a estar dentro del costo que hay que pagar dentro del liderazgo es la abnegación. Es un costo y un precio que se debe pagar todos los días, ¿no? Las cicatrices son las marcas de lo que te van a dar el sello de autenticidad de un buen discipulado y de un verdadero liderazgo. Las cicatrices. ¿Y por qué vienen las cicatrices? Porque hemos pasado por momentos difíciles que muchas veces nos han lastimado, que muchas veces nos han herido, ¿no? Y esto es lo que va a pasar en la abnegación del líder. Vamos a ser lastimados por aquellos a quienes amamos muchas veces, por las circunstancias. Vamos a perder muchas cosas por tener la abnegación, que es el costo diario a pagar de un verdadero líder y que va a tener consecuencias. Esto es lo que Jesús quería enseñarles a sus discípulos, que iba a haber un costo más alto del que ellos se imaginaban en ese entonces, para lo cual no estaban preparados. Pero Jesús les había dado toda una escuela y él tenía que ser el ejemplo de abnegación. Recuerden, cuando Jesús fue arrestado, los discípulos salieron volando. Pedro, que le había prometido, mi alma pondré por ti, lo iba a negar en esa misma noche. La abnegación que Jesús entregó es un ejemplo para todo líder
cristiano. Y va a ser un precio a pagar, ¿no? Él tuvo que ser negado por uno de sus discípulos, fue entregado por uno de sus discípulos, fue abandonado por sus discípulos, por aquellos que le seguían y por aquellos que Jesús daba todo, el tiempo, la dedicación, los días que él enseñaba, la alimentación. O sea, Jesús les estaba dando todo, era un líder abnegado, pero en el momento de la prueba quedó solo. Y es otro punto del costo que va a llevar el liderazgo, la soledad. Debido a que el líder debe estar siempre delante de sus seguidores, es muy probable que quede solo. Va a ser una cualidad que vamos a ver incluso en los líderes espirituales del Antiguo Testamento. Hay algo muy interesante, porque los profetas de Dios mayormente fueron solitarios. Recordemos a Elías, el profeta de fuego. Pasó un momento tan duro de depresión, hermanos, que Dios tuvo que darle consuelo porque él estaba solo y tenía que hacerle saber que él no estaba en realidad solo. Le mandó a su ángel para que sea consolado. Y recordemos que este mismo Elías dice: Señor, yo solo he quedado. Muchas veces la perspectiva del líder va a ser esta, ya que a través de las pruebas, circunstancias que vaya pasando en este proceso de llegar a la meta a través de su liderazgo, va a haber momentos en que tal vez ni siquiera estamos solos, sino que nos vamos a sentir solos, y va a haber momentos en el que realmente vamos a estar solos y solo te va a quedar acudir a Dios. Y es necesario. Es un precio que hay que pagar. El líder mayormente va a ser una persona solitaria. Tal vez esté rodeado de amigos, de compañeros y de todo. Pero aún en medio de esa multitud, el líder va a tener este sentimiento de soledad porque tiene que ir delante, ¿no? Y muchas veces el que va adelante, atravesando una circunstancia, o yo qué sé, cuando uno tiene que ir por un camino que no conoce y el líder tiene que guiarlos, va a ir por delante, a pesar de que no conozca el camino, a pesar de que pueda ser peligroso. El líder va a ir por delante y los demás van a ir por detrás, un poco atemorizados, viendo qué va a pasar con el líder para que luego los otros puedan seguir. Entonces, muchas veces el líder va a estar solo porque tiene que ir delante. Y eso es lo que pasó con Jesucristo en la cruz del Calvario. Recordamos que él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Llegó a tener este sentimiento de soledad, y es un precio que el líder va a tener que pagar. Pero ya hemos visto que en medio de las adversidades podemos salir adelante. ¿Cómo vamos a tomar esos momentos de prueba y adversidad? Va a determinar mucho el liderazgo más adelante. Eso no quiere decir que no vaya a haber momentos de debilidad, pero Dios va a estar para fortalecer el alma del cristiano. Otro precio que va a pagar el líder es la fatiga constante. El liderazgo agota a la persona más fuerte o más robusta, pero los cristianos saben dónde encontrar el renuevo de esas fuerzas. Él es el que da fuerza al cansado, ¿verdad? Él es el que hace que levantemos nuestras fuerzas como de búfalo, dice, ¿no? Y no nos cansaremos, y caminaremos y no nos fatigaremos. El cristiano sabe dónde renovar estas fuerzas, pero la fatiga va a ser un precio que pagar para el líder. Muchas veces va a estar cansado. Moisés se cansó, ¿no? Como líder. Pablo, hubo un momento que también se cansó como líder. Así que va a ser un precio que pagar, un desgaste físico, mental, incluso espiritual. Es un precio que hay que pagar. Pero no olvidemos este punto tan importante, que el cristiano y el líder cristiano tiene una fuente de renovación. Otro precio que se va a pagar en el liderazgo es la crítica. Cuando uno es líder, siempre va a estar delante o encima, a la vista de todos. Y es
imposible que un líder llegue lejos sin haber sido criticado. Puede afectar la forma de pensar del líder, muchas veces la crítica. Puede llegar a confundir al líder, a desanimar al líder. Así que hay que saber lidiar con la crítica, porque va a ser un costo que hay que pagar. Vamos a ver un montón de líderes, incluso a través de la historia, que han sido muy criticados. Pablo era un líder muy criticado por los judíos, porque él había sido judío antes. Y es más, era criticado por los mismos cristianos, porque decían, si él era perseguidor de la iglesia, ¿cómo puede ser ahora que va a ser precursor de la iglesia? Entonces, Pablo era criticado donde iba. Incluso pusieron en cuestión su apostolado. El líder va a tener que pagar este costo en el liderazgo, la crítica, y saber manejarla. Ningún líder vive un solo día sin que lo critiquen. Así que hay que tener eso también en mente. También va a tener que afrontar el rechazo. Es otro precio a pagar. Muchas veces el líder va a ser rechazado, como Jeremías, que fue rechazado por su propia familia. Entonces, es otro precio que el líder va a tener que pagar, el rechazo. El rechazo como Noé, cuando anunciaba que iba a venir el diluvio y quería salvar a las almas de las personas, salvar a las personas de lo que se veía, pero las personas hasta se burlaban de él y lo rechazaban. Otro caso, el de Coré y su séquito, cuando rechazaron a Moisés y a Aarón como líderes delante de Dios, a pesar de saber que él era el escogido de Dios como el líder del pueblo, Coré lo rechazó y armó todo un complot, pero Dios se encargó de hacer justicia. Tengamos siempre eso en mente. Va a tener que pagar el precio de la presión, porque los demás siempre van a esperar más del líder. Muchas veces vamos a tener que ser los pioneros en hacer cualquier actividad, y esto lo viven los pastores a diario. La gente en la iglesia dice, ¿por qué tenemos que orar temprano? Que lo haga primero el pastor. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Que lo haga primero el líder. Entonces, vamos a vivir constante presión a aquellos que ejerzan un tipo de liderazgo. La gente siempre va a estar a la expectativa y esperando más de incluso lo que nosotros podamos dar. Pero en este caso también Dios nos ayuda. Y el costo para los demás, para los que les rodean. Es muy interesante cuando nosotros vemos. Quiero leerles algo del libro guía que seguimos utilizando, Liderazgo Espiritual. Prácticamente va a ser la base para la formación del líder en este proceso de enseñanza. En este tema del costo del líder, quiero que tengamos... les voy a citar textualmente lo que dice nuestro libro. La gente que está cerca del líder también paga un precio, a veces un precio más gravoso. Fred Mitchell le escribió a sus hijos cuando aceptó la invitación de ocupar el cargo de director británico de la misión interior a la China. Esto es lo que le escribió. Dice, he tenido muchas penas en mi corazón y todavía sigue siendo uno de mis principales pesares el no haber podido dedicar más de mi tiempo a la mamá y a ustedes, hijos míos. La cosecha es grande y los obreros pocos, lo que significa que he sentido muchos llamados. No justifico mi negligencia, pero cualquier sacrificio que hayan hecho por amor a nuestro querido Señor Jesús no quedará sin recompensa. Es otro precio que el líder va a pagar. Los que están alrededor de él van a sufrir juntamente con él. Y tal vez muchos de ustedes lo entiendan de primera mano. Pastores, líderes, hermanas. Muchas veces los que nos rodean también van a pagar el precio juntamente con los que ejerzamos liderazgo. Y debemos estar preparados para todo esto.
cuando alcancemos a poder entender estas lecciones que hemos visto y ponerlas en práctica, vamos a estar cumpliendo el primer requisito de esta materia. El primer punto: ser formados como líderes comunitarios, integrales y de impacto. Muchas gracias por haberme acompañado este tiempo. Este es el avance de la semana. Vamos a continuar con muchos más temas y nos vemos la próxima semana. Gracias.